Bueno, mi nombre es Jonathan Ávila, estudiante del Politécnico Santiago Mariño, extensión Maracay. En este caso vengo a darles un pequeño resumen acerca de la práctica número 2, medidas indirectas aplicando el método de las derivadas parciales. El objetivo general de esta práctica fue desarrollar las mediciones indirectas donde intervienen dos variables para el cálculo del volumen de un cilindro utilizando el método de las derivadas parciales. Vamos a darle un pequeño concepto acerca de qué son las derivadas parciales. Una derivada parcial de una función de diversas variables es la derivada con respecto a cada una de las variables manteniendo las otras como constante. La dirección del gradiente nos indica hacia dónde hay mayor variación de la función. Los materiales utilizados en esta práctica fueron una regla y una lata de cerveza. El procedimiento fue el siguiente. Se procedió a medir la altura y el radio del cilindro en centímetros del objeto. En este caso el objeto fue una lata de cerveza. Luego que se obtuvieron estas medidas, se ordenaron en una tabla de la cual tienen las características, el número de lecturas, que en este caso fueron 7, las alturas de las medidas tomadas y el radio de las medidas tomadas. Luego, ordenados estas medidas en la tabla, calculamos la media aritmética tanto para la altura como para el radio. La fórmula es todas las sumatorias de todas las medidas. En este caso, la altura de la media aritmética a mí me dio 11,06 centímetros y el radio de la media aritmética me dio 2,15 centímetros. Con la media aritmética ya calculada, se procede a calcular los valores de los errores absolutos para la altura y para el radio. El error absoluto es el total de la altura media de la aritmética, en este caso 11,6. A eso le vamos a restar cada medida tomada. Con los resultados que nos den, luego hacemos otra tabla, que en esa contiene la altura de la medición y los errores calculados. En este caso, el error absoluto de la altura me dio 0,18 y el error absoluto del radio me dio 0,98. Con los resultados de los errores absolutos se procede a calcular la desviación estándar, tanto para la altura como para el radio. La fórmula de desviación estándar es raíz error absoluto al cuadrado entre n-1. A mí la desviación estándar para la altura me dio 0,03 y para el radio me dio 0,16. Luego calculamos la dispersión de la altura y el radio. En este caso la altura me dio 0,11 y el radio me dio 0,060. Por lo tanto, podemos concluir con las medidas correspondientes a la altura del diámetro y de la lata de cerveza son las siguientes. La altura me dio 11,06 centímetros más o menos 0,011 y el radio me dio 2,15 centímetros más o menos 0,60. Luego calculamos la dispersión total de las medidas. Para calcular la dispersión total, para ello aplicaremos el método de las derivadas parciales, que es para la derivada de la altura va a ser pi por radio al cuadrado. En este caso me dio 14,52 el resultado. Y para la derivada del radio la fórmula es 2 por pi por radio por altura. A mí me dio 149,40. Ahora podemos calcular la dispersión total. En este caso la dispersión total a mí me dio 9,2. Para así obtendremos nuestro objetivo final, que va a ser el volumen. La fórmula del volumen es volumen por pi por altura por radio al cuadrado más la dispersión total. A mí me dio 160,61 más o menos 9,12. Gracias.